En el programa matutino conducido por Mariana Fabiani, se vivió un momento conmovedor cuando el diseñador Daniel Casalnovo compartió su desgarrador testimonio sobre los efectos de la pandemia de coronavirus. Conmemorando los 4 años desde el inicio de la cuarentena, Casalnovo reveló el calvario que vivió durante ese periodo. La presentadora introdujo a Casalnovo como alguien que había experimentado en carne propia las dificultades de la pandemia, reflejando así las vivencias de muchos en la audiencia. El diseñador comenzó narrando cómo todo comenzó con una serie de síntomas luego de realizar unas notas en San Bernardo. Mi mamá y mi hermana también me acompañaban. Creo que contraje el virus allí. Perdí el sentido del gusto y me salieron verrugas en la cara, compartió. El relato continuó con detalles desgarradores sobre su deterioro físico y emocional. Casalnovo describió cómo, manejando de regreso a casa, su salud se deterioraba rápidamente. Llegué a la clínica con fiebre, y me diagnosticaron neumonía bilateral. Estuve en silla de ruedas, con una CV. Fue una lucha constante por recuperarme, detalló, dejando atónitos a todos en el estudio. El diseñador también compartió la angustia de su internación y aislamiento en la clínica. Estaba solo en una habitación, sin poder ver a nadie más que a través del teléfono. Sufrí dolores intensos por todo el cuerpo, y los médicos apenas se acercaban. Fue un periodo de profundo sufrimiento, expresó emocionado. El momento más conmovedor llegó cuando Casalnovo habló sobre las pérdidas que sufrió durante su batalla contra la enfermedad. Entre lágrimas, relató cómo su madre, su sobrino, y otros seres queridos fallecieron mientras él luchaba por sobrevivir. Perdí a mi mamá sin poder despedirme, y también a otros familiares cercanos. Fue una experiencia devastadora que me dejó marcado para siempre, afirmó con pesar. El relato de Daniel Casalnovo es un testimonio conmovedor de la crueldad y el dolor causados por la pandemia de COVID-19. Su historia resalta la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo durante tiempos difíciles, así como la necesidad de cuidar nuestra salud mental y física en medio de la adversidad. Es un recordatorio poderoso de la resiliencia humana y la importancia de valorar cada momento de la vida. 9 de marzo de 2020. El gobierno de Argentina declara la cuarentena en todo el país debido al aumento exponencial de casos de COVID. El decreto era el 297/20 y con él se establecía el aislamiento social preventivo y obligatorio. Consistía en permitir la circulación de los denominados trabajadores esenciales y mantener abiertos algunos comercios, como supermercados, autoservicios, farmacias. Todos los demás debían aislarse. El mundo había cambiado. No volveríamos a ser los mismos. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Todos tienen que quedarse en sus casas. En nuestro país, ese día había ya más de 100 casos registrados y 3 víctimas fatales. El grueso de las actividades pasaron a ser online, lo que obligó a la mayoría de los comercios a realizar sus ventas de esa forma y a la mayoría de los empleados a trabajar desde sus casas. Además, fueron suspendidas las clases presenciales en todos sus niveles y todos los espectáculos y actos de concurrencia masiva, incluso las ceremonias religiosas. 689 fallecidos en el día. Es muy alto, chicos, es muy alto, mucha gente muere. La vacuna está controlada, sabemos cuánto ponemos, sabemos que producen anticuerpos neutralizantes. La zona de Plaza Serrano y mostrarte este panorama de lo que se vive ahora, actualmente en este lugar. Necesitamos vender, necesitamos trabajar. No estamos en rebelión, sino que tenemos hambre. Se unieron muchas personas para que pueda haber una visita con seguridad, porque ese vidrio no pudo detener tanto amor. El primer caso de COVID en el país fue de un empresario argentino que en 2020 tenía 43 años. Oficialmente el Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus en Argentina. Pero nuestra primera víctima fatal por COVID fue Guillermo Gómez, de 64 años.
La primera víctima mortal a causa del virus en América Latina fue un argentino de 64 años de edad. El hombre regresó a finales de febrero de un viaje a Europa y acudió esta semana al hospital con fiebre, tos y dolor de garganta, donde perdió la vida 3 días más tarde. Grabo esto para tener recuerdo, porque esto lo voy a ver para darme cuenta que pude superarlo. Se cierran los pulmones. No puedo respirar. Vamos, Gochi, vamos que vamos a poder con esto. No estuve grave, yo estuve crítica. Estado crítico es peor, más grave, más que grave. Y me daban vuelta, boca abajo, me sacaban el tubo, me ponían, por todos lados yo me toco, me encuentro cicatrices, tengo una cicatriz terrible acá que me ¿sentís maquillo. Todavía? Claro, porque me ataban la lengua para no tragarme la lengua cuando estaba intubada. Al principio no me dejaban ir más que un ratito, día por medio, cuando ya estaba en la habitación común, terapia, pero común, libre COVID. Y me dejaban ir un ratito que elija. A partir del 22 de septiembre, que me llamaron para decir que le quedaban horas de vida, que me fuera a despedir. Me fui a despedir de él. Mientras los contagios avanzaban rápidamente por casi todos los continentes, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró la pandemia el 11 de marzo del 2020. El mundo estaba amenazado por un virus que se propagaba velozmente y mataba en poco tiempo. En cuestión de 15 días, todos los países de la Unión Europea cerraron sus fronteras. El COVID terminó cobrándose 2 millones de vidas y 100 millones de casos registrados. En la ciudad más afectada de Ecuador, el coronavirus no tiene piedad ni de los muertos. Miren, Dios mío, lindo, ¿cómo dejaron ese muerto ahí? Cadáveres abandonados en las calles durante días. La pandemia nos obligó a adoptar nuevos roles sociales, a repensar y significar nuestras identidades. El uso de lo online se expandió. Las reuniones por videollamada ahora son tan comunes como los encuentros personales. La atención médica online y la enseñanza ya son parte de nuestra diaria. Ni hablar de la economía. Las billeteras digitales se expandieron como si fuera la otra pandemia. Nacía otro mundo. La llegada de las primeras vacunas dio un alivio a la humanidad. El 24 de diciembre, un avión de Aerolíneas Argentinas trajo el primer embarque de Sputnik. 300.000 dosis destinadas a mayores de 60 años, personas con inmunodeficiencias, personal sanitario y de seguridad. Lo cierto es que la pandemia fue un reto para la humanidad, como lo fueron en su momento las guerras mundiales. Del aprendizaje de esta pandemia vendrán las armas para afrontar la siguiente pandemia que muchos aseguran indefectiblemente llegará algún día. Miraba atentamente el informe, ¿no? Y pensaba, para todos fue un antes y un después, ¿no? A todos nos cambió la vida en algo. Para algunos fue un reto mucho más grande que para otros. Ha habido pérdidas, lo han sufrido en carne propia, pero a todos nos significó un cambio, ¿no? Vamos a hablar un poquito de números, de cifras, Mariano. Exactamente, 130.000 muertos en la República Argentina, una cifra brutal, enorme, pero lo que sí podemos exhibir en Argentina es que el sistema sanitario funcionó de alguna u otra manera. No ocurrió lo mismo que en Europa, cuando había que, de alguna manera, elegir a qué persona colocarle el respirador. Eso prácticamente en la Argentina no pasó, salvo algunas excepciones en algunas provincias del sur. Hubo algunos casos, claro, hubo algunos casos de algunas chicas jóvenes tiradas en el piso en algunos hospitales. A ver, la diferencia de Italia, por ejemplo, en el norte, vos lo recordarás, fue fatal. Fatal. Mismo, sobre todo con adultos mayores, hay que decir que es como dice Mariano, en la Argentina. Sí. A ver, Alberto Fernández echó mano a tratados internacionales para someter a la Argentina a un estado de excepción. No teníamos en la Constitución un sistema de excepción así, tenemos el estado de sitio. Pero bueno, nos confinamos, estuvimos en una cuarentena que duró muchísimos días. Arrancó un 19 de marzo, o sea, él lo comunica, un 19 de marzo, el 20 arranca Exacto, la cuarentena. Una foto política de toda la clase política trabajando juntas, después eso detonó, ¿te acordás? Con el tema de la... A ver, la gente que no podía despedirse de sus seres queridos, y después vino la fiesta de Olivos y todo lo que escuchamos. Yo quería detenerme en esto, en cómo cambió nuestro lenguaje. Burbuja, cuarentena, contacto estrecho, dispo, aspo, dispensa, pronar, hisopado, curva aplanada, UTI, esenciales, aforo, contagios, confinamiento, PCR. Palabras que quedaron en nosotros para siempre. Palabras, sensaciones, ¿no? Nada volvió a ser igual para ninguno de nosotros.